lector, aunque del libro es la página 11. Bien, déjenme ver cuánto estamos ya. Ni la mitad, creo. Bueno, pues una de las cosas que me interesan mucho aquí es poder lograr avanzar con la resolución de un problema, pero antes de ello, pues quiero revisar con ustedes un asuntillo. Bien, pues como sabrán ustedes, ya nosotros tenemos que empezar a hablar sobre los niveles de tratamiento en las plantas de tratamientos de aguas residuales. Y uno de los elementos que tenemos o que tenemos que comprender también es que eh, antes de cualquier otra cosa dentro de un tratamiento de aguas residuales necesitamos enfrentar niveles de tratamiento primarios que se le conocen como operaciones físicas. Entonces, propiamente al agua le eliminamos ciertos elementos físicos, ¿de acuerdo? Son los procesos menos caros. El punto que, como ustedes observarán en esta gráfica, antes que nada, ya todos pudieron, ya tienen este libro a la mano. Ya. ¿Sí? ¿No le hace falta a nadie? ¿Todos saben cómo llegar al libro del Ramalo? No, yo no, profe. No, yo Mm, tampoco. ¿por qué razón? Ah, ¿No tuvieron acceso al Dropbox? Sí, escucho. Yo había guardado el link del Dropbox, pero ya lo perdí. ¿Alguien puede copiarlo y mostrarlo a sus compañeros, por favor? Pero, ¿saben? ¿Ustedes tienen algún WhatsApp, algún documento, una forma diferente a Teams para poder comunicarse? Sí, profe, tenemos grupo de WhatsApp. Perfecto. Entonces, por favor, a través de ese grupo, envíen ese hipervínculo para que no tengamos aquí eh, un enlace por Teams. Ya les expliqué la razón. Bueno, entonces, esperando que ya todos estemos, eh, bueno, aquí nuevamente retomo este asunto. Esta es la figura 1.2 del libro de Ramalho y en ella, bueno, pues entonces enmarcamos los tratamientos primarios que entendemos que son los elementos más baratos del tratamiento de aguas residuales y conforme empiezan a avanzar los niveles de tratamiento, van a requerir, pues bueno, más procesos que van a incrementar entonces el costo, por así decirlo, de metro cúbico de agua tratada. Bueno, ese es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero más o menos podríamos pensar que son elementos em, que nos permiten tener una idea de cómo, en función a los tratamientos del agua residual, los costos van a ir incrementando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proceso o un tratamiento de agua residual en el cual yo quiero reducir contaminantes hasta un 80%, ¿de acuerdo? O en un 60%, yo podría intuir que necesito un tratamiento primario, un tratamiento de lodos activados y posiblemente un proceso de coagulación. Nada más que aquí, ojo, acuérdense, en plantas de tratamientos de aguas residuales no es muy común los procesos de coagulación. Existen, sí, pero generalmente en los tratamientos o procedimientos convencionales no se emplean.
Sin embargo, bueno, en este ejercicio o en este ejemplo colocan el proceso de coagulación. Imaginemos entonces que existe un 60% de reducción de contaminantes y ese proceso, tanto los primarios y secundarios, podrían llevarnos entonces a un costo por metro cúbico de agua tratada en 5 pesos. Bueno, en este caso son pesetas, ¿de acuerdo? Es un libro ya viejito, fue mucho antes de que entraran al sistema europeo con el euro. Así que, pues bueno, ese es el punto. La intención aquí simplemente es poder darnos a conocer la forma como incrementan los costos en función al porcentaje de eliminación. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, yo necesito imaginar, bueno, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la norma anterior. Yo sé muy bien que existen otros procedimientos, pero por ejemplo, a mí se me ocurre que yo necesito, o más bien yo tengo como caracterizada mi agua residual y tiene 500 miligramos por litro de DBO, por ejemplo. ¿De acuerdo? De acuerdo a los procesos anteriores, y es que todavía no me involucro completamente a la nueva norma, pues se decía que para poder, bueno, aportar a un río, bueno, una vez que se trata del agua residual, y esta yo la voy a colocar entonces en un cuerpo de agua, que puede ser un río con protección de vida acuática de tipo A, descarga clasificación A. Anteriormente en la norma se indicaba que se requerían unos límites máximos permisibles de 150 miligramos por litro. De esta forma, yo calculaba mi eficiencia. Perdón. Bajo esa perspectiva, si entran 500 y yo deseo que por normatividad mi planta de tratamiento de agua residual descargue agua tratada con límites máximos permisibles de 150 miligramos por litro, ¿la eficiencia de cuánto es? ¿Recuerdan cómo hacer ese cálculo ustedes? Eso lo vimos con la profesora Virginia en alguna ocasión. Entran 500 miligramos por litro, mis descargas de agua residual tratada cumplen con la normatividad a 150 miligramos por litro, por lo tanto, mi eficiencia en el proceso será de cuánto? ¿El 70%? Perfecto, muy bien. ¿Cómo hizo ese cálculo? Puse como 500 es igual al 100% y el esperado que 150, hago una regla de 3 y me quedaba 30. Entonces resto 100 menos 30 y ya, 70. Ok, muy bien. También, otra de las cosas que son bien, bueno, sencillas para poder hacer el mismo procedimiento que usted indica, es colocar lo que entra menos lo que sale entre lo que entra. Si quieren reflexionarlo así, lo que entra menos lo que sale entre lo que entra, lo multiplico por 100 y ya tengo la eficiencia en porcentaje. 500 menos 150 entre 500 por 100 y tengo el valor de 70%. Bueno, ya sea que lo utilicen de la forma que dijo su compañero o de esta forma, lo ideal es entonces determinar cuál es el porcentaje o la eficiencia en el proceso al cual vamos a enfrentar. Esa es una pregunta que comúnmente viene en exámenes, así que ya sea que lo hagan de la forma que dijo su compañero o de esta forma, es así como lo vamos a enmarcar. Bueno, entonces, siendo así, si yo tengo un 70% y me voy al 70% aquí de reducción de contaminantes, yo tendría aproximadamente un valor de, pues, ¿qué? Unos 7 pesos. 7 pesos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de eficiencia en mi proceso de tratamientos de aguas residuales involucrará aproximadamente un costo de 7 pesos por metro cúbico. Es la forma como tenemos que leer este gráfico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ese es el aspecto
primordial al cual vamos a enmarcar. El otro punto que necesito que establezcamos de manera muy clara es el ejemplo que se encuentra aquí. ¿Dónde estás? Bien. Ahora, este ejercicio lo conocemos como reutilización simplemente, ¿de acuerdo? Ahora, el punto es que en las primeras páginas de este libro hablan acerca de cómo controlamos la contaminación y tiene que ver entonces con los procesos o los tratamientos del agua residual para alcanzar requisitos establecidos por norma, ¿de acuerdo? Sin embargo, una vez que nosotros trabajamos básicamente en una planta de tratamiento de agua, perdón, en una industria que elabore procesos de este tipo, pues entonces, y nos vamos directamente a este ejercicio. Vamos a leer el enunciado más adelante, pero aquí lo que me interesa entonces es poder entender que vamos a necesitar cierta cantidad de agua, por ejemplo, de dinero para enfrentar un proceso. Si yo tengo, por ejemplo, 1 litro por segundo de, de un caudal tratado, por ejemplo, yo voy a tratar agua residual y mi caudal inicial es de 1 litro por segundo. Si yo tengo, y si yo he ideado ese 70% de eficiencia, ¿cuánto me costaría por metro cúbico? Tomando en cuenta esa relación de 7 pesos. ¿Sí queda claro lo que intento explicar? ¿Qué cantidad? Por ejemplo, yo voy a tratar un caudal de 1 litro por segundo, ¿de acuerdo? Y yo necesito, de acuerdo a lo que es que quiero hacerlo reflexionar a lo que hemos enmarcado al principio, ¿de acuerdo? Aquí. Ok, entonces, ya quedamos entonces que una eficiencia del 70% me lleva entonces a un costo de aproximadamente de 7 pesos por metro cúbico. Si yo estoy tratando 1 litro por segundo y enfrento esa eficiencia de 70%, ¿cuánto me cuesta tratar el agua en un día? Pues hay que ver primero cuántos metros cúbicos serían un día. A ver, les indico, voy a tratar 1 litro por segundo. Si yo trato 1 litro por segundo, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta tratar el agua de un día? Cuando yo sé que el costo es de 7 pesos por metro cúbico. A mí me dio de 605 pesos en un día. Se me hace muy extraño. A ver, otra vez, 1 litro por segundo. ¿Cuánto corresponde entonces a litros por día? 86.400. ¿No son 8.640? Ah, pues es Bueno, ¿está 3.600. hablando de metros cúbicos? ¿O de cuánto? Perdón. En litros, 86.400. Ok, entonces hablamos de 8.640 metros cúbicos. Sí. Ahora, entonces, si yo los afecto por esos 7 pesos, ¿qué cantidad me corresponde? Bueno, ¿no serían más bien 86.4 metros cúbicos? A ver, revisen eso. Yo tengo aquí un caudal de 8.640 metros cúbicos. ¿Y usted dice 86.400? Litros, o sea, 86.4 metros cúbicos. A ver, voy a tomar la pluma entonces. A ver, dejen ver si los cálculos que está marcando usted son los adecuados. Bien, 1 litros por segundo, ¿de acuerdo? Tenemos litros por segundo y vamos entonces a cambiar los segundos a días. ¿Es así como lo hizo? Pues como sabemos que en un día hay 86.400 segundos,
pues ese sería el número de litros. ¿Todos están de acuerdo con ello? Sí. Sí, yo Sí. también tengo lo mismo. Yo también tengo lo mismo. Muy bien, entonces tenemos esa cantidad en litros. Si los afectamos entonces, voy a tomar mi calculadora, no tengo mi calculadora. Si los marcamos de esa forma, ¿cuánto es mi costo por hacer ese tratamiento? 604.8. 604.8 pesos. Sí. Por todo el día, claro. A ver, déjenme hacer los cálculos porque me están dando unos datos muy extraños. Minutos por horas. Son... Sí, tienen razón. 86.400. Por 7 pesos. Sí, 604. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estuve haciendo aquí? Ah, ya, perdón. Sí, sí, sí. Estoy manejando 100 litros por segundo. De acuerdo. Mis cálculos los tengo en unas notas y estoy manejando un caudal diferente. Es por eso que mis datos son diferentes. Pero bueno, el punto aquí es que podemos relacionar entonces el porcentaje de remoción contra los costos. Ahora, uno de los elementos importantes aquí es identificar que en los procesos industriales existen ciertos mecanismos para lograr que exista una disminución de los costos del agua. Y esto es básicamente lo que se intenta enmarcar en este ejemplo. ¿Cómo lograr entonces que una planta de tratamiento de aguas residuales pueda sernos útil para disminuir los costos de producción? Y es por eso entonces que este ejemplo, al cual vamos a estar revisando hoy y necesito que lo traslademos básicamente a un hoja Excel, es como lo que vamos a trabajar. Bueno, entendemos ya los efectos de eficiencia y que esta cantidad de agua residual tratada va a influir directamente en un costo. ¿Cómo entonces lograr o qué mecanismos podemos generar para que estas empresas puedan hacer uso de esos recursos? Y es lo que se está enmarcando aquí. Necesitamos reutilizar una cantidad del agua residual para que pueda ser empleada en un proceso dentro de una industria, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los principales elementos es poder estudiar este ejercicio. Este ejercicio 1.1 ya está resuelto. Y aunque esté resuelto, lo que vamos a hacer es trasladarlos básicamente a nuestro Excel. Bueno, nos dice que una planta utiliza 40 metros cúbicos de agua de un proceso con una concentración de contaminantes máximo de 0.1 kilogramos por metro cúbico. Nos dice que el suministro de agua bruta, o sea, el que viene de suministro, ya sea por pozos o por la red, tiene una concentración de contaminantes máximo de 0.5 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí se comprende esta parte? Nos dice que el agua de suministro corresponde a 0.5 kilogramos por metro cúbico de contaminantes. Y la restricción para que el agua entre a mi proceso es de 0.1 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando el agua de suministro se una al agua de reutilización, esta mezcla no debe pasar de 0.1 kilogramos por metro cúbico. Bueno, sigue enmarcando este ejercicio y nos pide entonces optimizar el sistema de reutilización de aguas. Ese sistema de reutilización de aguas nuevamente nos hace referencia al gráfico que acabamos de ver,
en donde dice que el costo de producción de agua es de 5 pesetas por metro cúbico. Pero bueno, vamos a marcarlo como pesos, ¿de acuerdo? Simplemente es un ejercicio al cual queremos enfrentar y sabemos muy bien que, bueno, como gráficos como este pueden ser generados en una planta de tratamiento de agua residual. Nos hablan acerca de estimar los datos de la figura 1.2 y el punto es que hablan de dos procesos de tratamiento que se van a llevar a cabo. Primero, dice que se van a establecer ciertas condiciones. Primero, las pérdidas del producto y evaporación en corrientes E, figura 1.3, de 4 metros cúbicos de agua. Creo que lo más interesante yo creo que sería revisar directamente toda esta información directamente en el ejercicio. Bueno, el punto es que este ejercicio, como ya les dije, ya está resuelto. Establecen un proceso o enmarcan un proceso de 70% de reciclaje en una relación 0.7 como los están enmarcados y empiezan a afectar corrientes. Ahora, estos puntos que se establecen acá, vamos a tratar de resumirlos directamente en este ejercicio. Bien, en términos generales es básicamente lo que requerimos, ¿de acuerdo? Tenemos un proceso, pensemos que es un proceso, no sé, ¿qué se les antoja? Un proceso de alimentos en el cual llegue materia prima, se lavan, se hacen todos los procesos habidos y por haber. Llega entonces una corriente de agua, que en este caso están indicando de 40 metros cúbicos por hora, pero vean ustedes, aquí es lo que estoy estableciendo. Tenemos después del proceso una corriente que se divide en dos, una corriente que va a un tratamiento para vertido al río con unos límites máximos permisibles de 8 metros cúbicos por hora. Fíjense que aquí hay una cosa bien interesante y aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Por una parte nos hablan acerca de cargas y por otra nos hablan acerca de concentración. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención a ese tipo de asuntos. Y creo que ya lo vimos en algún punto. La profesora Virginia también hizo comentarios con respecto a ello. Pero bueno, vean, entonces tenemos un caudal constante de 40 metros cúbicos por hora. Este caudal no se va a mover. Están indicando entonces que existe una restricción de 0.1 kilogramos de contaminante por metro cúbico, con una carga de 40 kilogramos por hora. Esta cantidad o este caudal con concentración y carga va a entrar al proceso y dentro del proceso, pues entonces se le va a adicionar una carga de contaminante de 40 kilogramos por hora. Ahora, si retomo nuevamente a un proceso industrial, llega, no sé, de alimentos, ¿no? Llega entonces la fruta, se lava, se pela, hay ciertos elementos que se emplean para poder hacer almíbares o qué sé yo, cualquier otro tipo de cosas, y todo lo que no se va a utilizar o que se empleó para limpiar esos productos, hablamos de aportes de contaminantes. Posiblemente en el proceso, pues se evapora, se utilizan procesos para poder pasteurizar y parte del agua se va como pérdidas de agua. Por lo tanto, de esos 40 metros cúbicos por hora, se van 4 y nos quedan 36, ¿no? Metros cúbicos. Y ese es la corriente número 4, que es básicamente el efluente que están indicados aquí, con una carga de contaminante de 44 kilogramos por hora. ¿Por qué podemos sumar aquí? Bueno, porque estamos hablando de cargas. Solamente con cargas es como podemos sumar. Llevan 4 kilogramos, se aportan 40 y se obtiene la carga de 44 kilogramos. Entonces, esos contaminantes son los que necesitamos eliminar, disminuir en dos corrientes, con plantas de tratamientos de aguas residuales diferentes. Una que va a permitir descargas a un río con límites máximos de 8 metros cúbicos por hora y otra que va directamente a la reutilización.
claro está que hay restricciones. El punto entonces que tenemos corrientes, una corriente 1, una corriente 2 y que forma la corriente número 3. Fácilmente, si nosotros hacemos ¿cómo se llama? Un balance hidráulico, yo podría entonces definir que existe un caudal en 2 más el caudal en 1, obtengo el caudal en 3. Básicamente es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un balance hidráulico y un balance de cargas. ¿De acuerdo? Esa perspectiva es la que tenemos que manejar. Entonces, entendemos que entran del proceso 40 metros cúbicos de agua por hora, 40 metros cúbicos por hora. La pregunta, ¿saldrán los mismos 40 metros cúbicos en el proceso que ingresan aquí en esta corriente? No, porque la recirculación, ¿no? A ver, esos 40 metros cúbicos que ingresan a la planta, ¿salen de esta planta igual? ¿Mismos caudales? No, porque se están perdiendo, ¿no? También. Exacto, eso es lo que yo necesito que observen, jóvenes. Ingresan al proceso y se pierden 4. Entonces no salen los mismos 40 metros cúbicos por hora. Esos tipos de balances ustedes ya los han manejado, por lo tanto simplemente queremos que en este ejercicio ustedes retomen todos los balances que ustedes saben hacer. Entonces no salen los 40 metros cúbicos por hora, saldrán 36 metros cúbicos por hora. Bien, entonces nuevamente retomamos el mismo esquema. Después de haber salido del proceso, esos 36 metros cúbicos se dividen en 2 corrientes. Una planta que descarga el río con límites máximos permisibles de 8 kilogramos por hora, estos, ¿sí? Y una cantidad que van hacia reutilización. En este caso, están colocando aquí 28 metros cúbicos por hora de reutilización. Están sacando una relación. ¿De cuánto es? Bueno, ya lo vieron hace rato, ¿no? Si pasamos 28 metros cúbicos de este lado, ¿qué porcentaje de reutilización estamos empleando para el tratamiento? ¿Y qué porcentaje se van hacia el tratamiento para el vertido al río? Creo que están manejando 70%. ¿Es así? A ver, tienen que tener a la mano su calculadora, jóvenes, para sacar todo esto. .7% de recirculación. 77, ok. Bueno, entonces, esos, si se dan cuenta, entonces lo que vamos a hacer es jugar con este porcentaje de reutilización de tal manera que nosotros, en función de estos porcentajes, podamos definir, ¿de acuerdo?, cuál es el porcentaje más adecuado que nos permita reducir los costos en el pago de esta agua bruta. Para ello, entonces, necesitamos realizar diferentes tipos de balances hidráulicos y balances de carga que nos permitan llegar a esta conclusión. Ok, bueno, entonces, ¿qué más podemos acá? Tenemos que ingresan al proceso 40 metros cúbicos por hora, se pierden 4 metros cúbicos por hora. Esos 36 metros cúbicos se van a distribuir. Entendemos que el agua residual tiene una alta carga orgánica. La forma como debemos suponer el proceso, pues son los residuos de diferentes tipos de alimentos que se mezclan en esas corrientes y por lo tanto tendremos una carga hidráulica, una carga orgánica muy grande, ¿no? Cáscaras, residuos, los lavados que se utilizan para ello. Bueno, el punto es que se generan 36 metros cúbicos de agua residual con una carga de 40 kilogramos de contaminante. Ok, bueno, entonces regresamos nuevamente, tenemos una operación 1, la planta junto a un río, se descargan y ya tenemos un límite de descarga también.
tenemos entonces una planta de tratamiento de aguas residuales que permiten lograr esos vertidos al río, ¿de acuerdo? Entonces, esos 8 kilogramos por hora es el flujo másico que están establecidos allí. ¿Cómo logramos cambiar estos flujos másicos de carga a concentración? ¿Cómo cambiamos esos? A ver si hacemos un pequeño ejercicio. Son kilogramos por hora. ¿Cómo hacemos eso, Salven? ¿Nadie sabe eso? Dijo ¿Sería carga. dividiendo por la carga entre el efluente? ¿Fluente a qué te refieres con efluente? Bueno, utilizando esas unidades, o sea, si dividido la carga de contaminante de kilogramo por hora entre el efluente de metros cúbicos por hora, al final me daría kilogramos sobre metro cúbico. Ah, ok, entonces lo vamos a afectar entonces por un caudal. Entonces, ese tipo de aspectos no lo olviden. Si tenemos entonces ese tipo de puntos en los cuales afectamos por un caudal, podemos entonces obtener otro tipo de información. Bueno, entonces no olviden eso, como simplemente afectando el flujo másico por un caudal, obtenemos entonces ya cierta información diferente y que va a ser útil. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tratar esos 36 metros cúbicos por hora. Y lo que necesitamos es buscar alternativas para que a través de estas plantas de tratamiento de aguas residuales se ahorre dinero gastando pues el agua del suministro, perdón, disminuyendo el agua del suministro. Recuerden ustedes que generalmente nosotros hacemos pagos por consumo de agua y los pagos por consumo de agua son un poco más caros en la industria. Por lo tanto, esta agua de suministro que tiene una carga de contaminante por metro cúbico pequeña de 0.05 es muy correcta para poder emplear a la planta. Sin embargo, después de haber determinado cómo trabajar, se dan cuenta entonces que se requiere incluso el doble de esta carga de contaminante de 0.1 kilogramo que puede ser útil. Por lo tanto, entonces, jugando con ese tipo de aspectos, se tiene que establecer mecanismos para incrementar o disminuir este porcentaje de recirculación de tal manera que a través de evaluar costos se determine entonces qué cantidad de agua se puede emplear en la reutilización para el proceso, por ejemplo. Recuerden también que mucha de esta agua de proceso o de suministro, pues se emplean entonces también para sanitarios, para regaderas en algunos tipos de empresas, y es necesario que los gastos que se empleen o que se usen para poder enmarcar los tratamientos se empleen en corrientes de ese tipo, ¿de acuerdo? La idea entonces es mejorar la calidad siempre y cuando se cumplan con los estándares de calidad en el proceso. Nuestro ejercicio tiene que ver entonces con costos basados en la gráfica que les mostré hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, voy a, en este caso, me gustaría mucho poder mostrarles un esbozo de cómo espero que podamos tener nuestra hoja Excel. Les recuerdo, todo el proceso ya está resuelto. Esas partes que vamos a llegar hasta el final es la forma en la cual una vez
determinados los diferentes tipos de porcentajes de recirculación, nos permitirán entonces determinar un porcentaje de recirculación adecuado para que el proceso o el proyecto de estas plantas sea económicamente viable. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues por lo pronto, yo lo que necesito es de que leamos este ejercicio, todos aquellos que tengan forma de poder descargar ese documento, lo revisemos y les presento cómo es que esperaríamos empezar a organizar nuestra hoja Excel. De entrada, déjenme ver si puedo hacer esta es una imagen. De entrada, entonces, tenemos las condiciones del proceso. Necesitamos establecer de manera muy precisa cuál es el caudal de producción, la calidad del agua del proceso, las pérdidas en el proceso, las cargas de contaminante, que es básicamente la información que nos da el enunciado, la calidad del agua de suministro, el costo del agua de suministro, que son 5 pesos por metro cúbico, límites de descarga al río, y una vez con ello empezamos a desarrollar nuestro esquema. Este esquema, háganlo de la forma mucho más libre, ¿de acuerdo? En este caso se enmarcan corrientes diferentes a las que están en el libro. Aquí marco corriente 1, corriente 2. Sin embargo, estos los van a utilizar de la forma que ustedes queden más conveniente, ¿de acuerdo? Lo único que sí necesito es que toda la información quede clara, ¿ok? Tenemos entonces corrientes que tienen que ver con reutilización y corrientes que tienen que ver entonces con descarga del río. Uno de los principales elementos que tenemos que establecer aquí son el cálculo de caudales. Identificar cuáles son los caudales que se encuentran implicados dentro del proceso y después las cargas. Estos datos que tenemos aquí son los datos entonces de concentraciones y el cálculo de cargas. Por ejemplo, si tengo una carga y tengo un caudal y tengo la concentración, yo podría obtener entonces la carga de este proceso, ¿de acuerdo? En función de la concentración. Recuerden entonces cómo hemos manejado concentraciones, ¿no? Hemos visto en diferentes tipos de normas que tenemos concentraciones en miligramos por litro, que se pueden extrapolar a kilogramos por metro cúbico, por ejemplo. Y así como lo hicimos con su compañera que afectó una carga con el caudal, pues entonces de la misma forma obtenemos la carga, ¿de acuerdo? Y lo multiplicamos y se obtiene la carga multiplicando simplemente el caudal 1 por la concentración 1 implicada. En este caso, tenemos que evaluar cuáles son los elementos que están implicados directamente en cada uno de los caudales. Entonces, tengo que verificar estos datos, ¿eh? Pero bueno, si yo pienso en la corriente número 2, veo que tenemos 40 metros cúbicos por hora. Esta corriente número 2 indica que tiene una carga de contaminante de 0.1 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, entonces, si yo multiplico el caudal por esa carga, yo obtendría entonces la concentración a la cual necesito. Perdón, la carga a partir de la concentración de 0.1 kilogramos. La concentración es de 0.1 kilogramos por metro cúbico, lo afecto por el caudal correspondiente y obtengo entonces una carga de 4 kilogramos por hora. Bueno, por lo pronto entonces, ya sea que se unan por equipo o que lo hagan de forma individual, necesito entonces esta hoja de cálculo hasta aquí, cálculo de cargas. Tenemos cálculos de caudales, necesito que establezcan de manera precisa este proceso, utilicen como base la idea de una hoja de cálculo de este tipo, más adelante vamos a ver sobre la eficiencia, pero por lo pronto lo que yo necesito es que trabajemos directamente con el documento
que se encuentra en la página 16 del Ramalo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Bueno, entonces yo creo que van a salir algunas dudas. Por lo pronto, entonces, necesito esa hoja Excel, elaboren sus gráficos, lean los elementos de entrada y empiecen a determinar entonces sus caudales, el balance de caudales, el balance hidráulico, y al lado de él establecemos entonces nuestro cálculo de cargas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un cálculo de caudales, marcamos como caudalidad, balance hidráulico, un cálculo de cargas que sería el balance de materiales. Bien, lo que me interesa es que este gráfico Excel sea, ¿cuál es la palabra correcta? Bueno, manejen fórmulas, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros podamos lograr que con simples cambios nuestra estructura de proceso y de cálculo se cambien de forma automática. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos elementos que están implicados aquí implican una fórmula que puede ser concatenada con todo lo demás. ¿Ok? Bueno, entonces, en función de eso, se organizan un gráfico. Si van a reunirse por equipo, necesito que cada uno de los integrantes tenga su propio documento. ¿Sí? Entonces pueden reunirse en equipo, establezcan algunos apoyos entre ustedes, pero en ningún momento me van a entregar un documento por equipo. Va a ser un documento por persona. ¿Sí? Así que por lo pronto, no lo pediré hasta que quede claro. Así que adelante, empecemos a desarrollar por favor el documento, la hoja Excel.